La roca negra de la isla te envuelve como un sudario bajo un cielo de acero. Es 1945 y tú respiras el polvo de azufre que se pega a la garganta, un sabor amargo que se mezcla con el miedo. A tus pies, el mapa está desplegado sobre un barril, pero sus líneas ya no marcan estrategias de victoria, solo los límites de una tumba. Eres el general Tadamichi Kuribayashi y cada rugido del océano es el sonido de la armada más poderosa del mundo cerrando su puño alrededor de tu isla prisión. No hay rutas de escape, no hay refuerzos que lleguen en la neblina. Solo estos túneles, este laberinto húmedo que has ordenado cavar, y los rostros cansados de los hombres que saben, en el silencio de sus miradas, lo que tú también sabes, que el destino aquí no es ganar, sino elegir cómo morir. La brisa salada que sube de los acantilados no trae libertad, sino el eco de las voces que dejaste atrás en otro continente, voces que ahora intentas capturar con tinta en los pedazos de papel que guardas como un tesoro. Porque en este lugar olvidado por Dios, donde el horizonte es una línea de buques de guerra, lo único que queda por defender no es el territorio, sino la última chispa de humanidad, frágil y persistente como las palabras de una carta que quizás nunca nadie lea. Pero esa certeza de silencio y olvido, ese final que parecía tallado en la misma roca volcánica, se rompe 60 años después. Es 2005 y la luz del sol en Iwo Jime, ahora pacífica, ilumina un nuevo tipo de excavación. No son obuses los que revuelven la tierra, sino herramientas de arqueólogos que cepillan con cuidado la arena negra. Y entonces, sus dedos tropiezan con algo que no es piedra ni metal corroído. Es una bolsa, un pequeño fardo de tela podrida que, al abrirse con delicadeza infinita, libera un susurro del pasado. Son cartas. Montones de cartas, amarillentas y frágiles, sus palabras aún legibles, sellos nunca puestos, direcciones de hogares que tal vez ya no existen. En ese instante, el tiempo se curva. La isla deja de ser solo un campo de batalla histórico y se convierte en un portal. Cada sobre es una llave que gira en la cerradura de la memoria, no la memoria de los libros de estrategia, sino la de los últimos latidos de miles de corazones. El hallazgo no es un artefacto, es una invocación. La guerra, nos dice ese fardo desenterrado, nunca termina del todo mientras haya una palabra sin leer, una historia sin contar, un nombre esperando ser pronunciado de nuevo. Y es así como, a través del agujero que esas cartas abren en el tiempo, viajamos de vuelta al corazón de la oscuridad, al origen de todos esos mensajes que nunca llegaron a su destino. El portal del tiempo nos lleva de regreso a ese momento crucial donde todo se estaba desmoronando. El mundo está en guerra, y el imperio japonés, que una vez se expandió con fuerza imparable, ahora se contrae bajo una tormenta de acero y fuego. Cada isla en el Pacífico se convierte en un último bastión, un punto en el mapa que hay que defender hasta el último aliento. Iwo Jime no es solo un pedazo de tierra volcánica, es el escudo último, el campo de aviación desde el que los cazas enemigos podrían alcanzar el corazón mismo de Japón. Su captura es inevitable para los aliados, y su defensa, una sentencia de muerte para los que la ocupan. Pero esta no es la historia de los generales victoriosos izando banderas en la cima de un monte. Esta es la historia vista desde dentro del túnel, desde el lado que sabe que está perdiendo. Es la historia del bando que ya no lucha por una victoria imposible, sino por el tiempo, por el honor y por la simple dignidad de existir un minuto más en un mundo que se les acaba. Aquí, en estos túneles excavados en la desesperación, la gran narratoria de la guerra se descompone en pequeños relatos de hombres individuales, el oficial educado en América que comprende a su enemigo, el campesino convertido en soldado que solo añora su arrozal, el idealista que aún cree en el emperador. La derrota inminente no es un concepto abstracto, es el sabor del agua racionada, es el sonido de las excavadoras enemigas acercándose, es la mirada en los ojos del compañero que mañana ya no estará. Y entre esos rostros anónimos en la penumbra del túnel, está el tuyo, si te llamas Saigo. No eres un samurái, ni un oficial de carrera. Tus manos están acostumbradas a amasar harina, no a desmontar un fusil. Hace apenas unos meses, tu mundo era el calor de un horno y la risa de tu esposa, que esperaba a tu primer hijo. El reclutamiento fue un torbellino que te arrancó de esa vida y te depositó aquí, en este agujero infernal, con un uniforme que no te queda bien y un sentido del deber que lucha constantemente contra un instinto mucho más básico y poderoso, el deseo de vivir, de volver a ver a tu hija, de cuyo rostro solo tienes una foto desgastada y la promesa de una carta. Tu resistencia no es la del soldado fanático que carga contra las ametralladoras gritando el nombre del emperador, es la del hombre que excava un poco más hondo, que se agacha cuando silban las balas, que guarda un trozo de galleta mohosa por si acaso el horror dura un día más. Eres un panadero en un infierno de soldados, y tu simple humanidad, tu palpable miedo y tu arraigado sentido común, se convierten en un acto de rebelión silenciosa frente a la retórica vacía y el fatalismo ciego que te rodea.
En un lugar donde la vida no vale nada, aferrarte a la tuya con todas tus fuerzas es el gesto más revolucionario que puedes hacer. Pero aferrarte a la vida en este lugar es un crimen. El enemigo no solo está en la playa, respira el mismo aire viciado del túnel, y lleva el mismo uniforme. El ejército que te atrapó es una máquina de triturar almas, construida sobre un código de honor tan rígido y despiadado como la roca que te rodea. Te han enseñado que la rendición es una desgracia mayor que la muerte, que el emperador es un dios, y que tu vida es un instrumento desechable para su gloria. Y quienes hacen cumplir esta fe son hombres como el capitán Tañida, cuya mirada es más fría que el acero de su katana. Para él, tu miedo no es humano, es una enfermedad. Tu nostalgia por tu familia, un pensamiento antipatriótico que debe ser extirpado a golpes. Un comentario, una duda, un momento de vacilación, se pagan con puñetazos, patadas o peor, con la humillación pública que busca quebrarte el espíritu antes de que el enemigo te quite el cuerpo. El miedo es el verdadero general aquí dentro, miedo a los estadounidenses, sí, pero sobre todo miedo al hombre que está a tu lado, al superior que puede decidir que tu deseo de vivir es traición, y que tu muerte a sus manos es más honorable que una muerte en combate. En este mundo al revés, la compasión es una debilidad, la supervivencia un delito, y la humanidad de Saigo es un foco de resistencia que debe ser apagado a toda costa. Sin embargo, en medio de este sistema de terror, llega una figura que no encaja. El teniente general Tadamichi Kuribayashi desembarca en la isla y su sola presencia altera la química del miedo. No grita, no golpea. Habla con una calma que desconcierta, y sus órdenes son tan revolucionarias como peligrosas: abandonar las defensas en la playa, retirarse a los túneles, luchar desde las sombras. Este hombre ha bebido cerveza en Estados Unidos, ha paseado por sus calles, conoce la mente y el poderío del enemigo que se acerca. Su estrategia no es un acto de fe ciega en el Busid, es un cálculo frío y pragmático: infligir el máximo costo, ganar tiempo, convertir la isla en un agujero negro que trague vidas y recursos. Este pragmatismo es un rayo de luz para hombres como Saigo, pero para fanáticos como Tañida, es una herejía. Kuribayashi prohíbe las cargas suicidas inútiles, ordena conservar la vida hasta el último momento útil. En ese choque silencioso entre la tradición guerrera que anhela una muerte gloriosa y el estratega moderno que busca una muerte útil, se abre la primera grieta profunda en el corazón de la defensa. La autoridad ya no es monolítica, ahora hay una tensión constante entre el deber ciego y la mente lúcida que sabe, mejor que nadie, que está dirigiendo una obra de teatro cuya única salida es el telón final de la aniquilación. En este aislamiento absoluto, Kuribayashi encuentra un eco, un raro reflejo de su propia conciencia en otro oficial, el barón Takeichi Nishi. No es un soldado cualquiera, es una leyenda viva, un jinete que conquistó el oro olímpico para Japón en Los Ángeles 1932, un hombre del mundo cuya carisma natural y humanidad brillan incluso en la oscuridad del túnel. Entre ellos hay una amistad antigua, un entendimiento mutuo que trasciende los rangos. Nishi no habla de honor vacío, habla del absurdo de la situación con una sonrisa cansada, cuidando de su cabello herido con una ternura que desentona con el entorno. Comparten un secreto a voces, un conocimiento que es un peso insoportable, saben que Japón está condenado, que esta batalla es solo el prólogo de un final mucho más terrible. En un momento de cruda franqueza, Nishi deja caer la verdad como una losa: el alto mando imperial los ha engañado. No habrá refuerzos, no habrá milagro. Los han enviado a esta isla, sabiendo que es una trampa mortal, para cumplir un propósito simbólico, no estratégico. Esa revelación no genera ira histérica, sino una calma desoladora. En la mirada compartida entre el general y el campeón olímpico no hay lugar para ilusiones, solo para la determinación de cumplir con su deber hasta el final, pero con los ojos abiertos, sin el consuelo de las mentiras patrióticas. Su amistad se convierte en el último refugio de la verdad en un mundo construido sobre ficciones letales. Y esa verdad sin ilusiones es la que da forma literal a la defensa: la isla debe volverse hueca. La estrategia de Kuribayashi de convertir la montaña en un hormiguero de túneles encuentra una resistencia feroz entre oficiales que consideran cobardía el no plantar la bandera a la vista del enemigo. Pero poco a poco, el volcán se perfora, y ustedes, los soldados, se convierten en topos, criaturas de la oscuridad perpetua. El túnel no es solo una táctica militar, es una metáfora viva. Es el encierro absoluto, la presión de la roca sobre los hombros que imita la presión de la desesperación en la mente. Aquí, la resistencia no es un grito, es un susurro, no es un asalto, es una emboscada silenciosa desde las sombras. La guerra deja de ser un evento en un campo abierto y se transforma en una pesadilla claustrofóbica donde el enemigo puede materializarse a través de cualquier grieta, donde el sonido de una pala al otro lado de la pared es más aterrador que el estallido de un obús. Y lo más desgastante no es el combate, sino la espera.
Esa tortura psicológica de aguardar en la humedad y la penumbra, escuchando cómo el mundo exterior es sistemáticamente arrasado, sabiendo que tu turno llegará, que la luz al final de este túnel no es la libertad, sino el fogonazo de una granada estadounidense rodando hacia tus pies. El túnel, con su oscuridad húmeda y su aire cargado de azufre, se convierte en un laboratorio de degradación lenta. El verdadero enemigo, antes de que un solo marine ponga un pie en la arena, es el cuerpo traicionero. El hambre es un dolor sordo y constante, las raciones son migajas que no apaciguan el vacío. La disentería arrasa con los hombres, transformando los recovecos del laberinto en letrinas fétidas donde los soldados se agotan hasta la muerte, sus cuerpos consumidos no por las balas, sino por sus propias entrañas. No hay gloria aquí, solo la miseria húmeda de una enfermedad que te hace desangrar tu dignidad. Ves como compañeros como Kasibara, el joven soldado que una vez tuvo miedo de los truenos, se apagan en un rincón, víctimas no del heroísmo, sino de un microbio, de la falta de medicinas, del simple y brutal abandono. Su muerte no inspira canciones ni cargas, solo deja un olor más en el aire y un espacio vacío en la pared del túnel. Cada día que pasa, la idea misma del combate honorable se desvanece, reemplazada por la lucha primordial por mantenerse con vida, por no sucumbir a la fiebre, por encontrar un sorbo de agua que no te envenene. El ejército, como los cuerpos de sus hombres, se descompone desde dentro mucho antes de que la batalla final comience. En este ambiente de descomposición, la desconfianza se vuelve tan contagiosa como la enfermedad. La llegada del soldado Shimizu, con su aire impasible y su pasado en la Kempeitai, la temible policía militar, es como introducir una serpiente en la madriguera. De repente, cada susurro, cada queja ahogada, cada mirada de cansancio puede ser el delito que te condene. Él es la encarnación del miedo a pensar diferente, la sombra del Estado que te vigila incluso en el borde del abismo. No puedes confiar en nadie, porque el compañero que comparte su agua contigo podría ser el que anote tu nombre en un informe. Pero el túnel tiene una forma extraña de desgastar hasta los dogmas más férreos. Poco a poco, la máscara de Shimizu también se agrieta. Ves como la realidad del hambre, la enfermedad y la muerte absurda también lo golpea. Tal vez es la mirada perdida de un hombre moribundo, o la confesión torpe sobre su propio fracaso como policía, o simplemente el peso abrumador del aislamiento compartido. Su humanidad, largamente enterrada bajo la disciplina ciega, comienza a asomar, frágil y confundida. Y te das cuenta de que él también es una víctima, otro joven asustado atrapado en una máquina que exige fanatismo pero que, en su fase final, ya ni siquiera puede sostener su propia ficción de control total. Pero la frágil calma de la degradación interna se hace añicos en un instante. No con un aviso, sino con un aullido que desciende del cielo, seguido de un estruendo que parece partir la isla en dos. El bombardeo comienza, y ya nunca cesa. Desde las profundidades del túnel, el mundo exterior desaparece, solo existe un temblor constante, un sonido ensordecedor que te sacude los huesos y hace llover polvo negro del techo. El cielo, ese pedazo de libertad que recordabas, se convierte en la mayor amenaza, una bóveda de hierro que vomita muerte sin descanso. Te sientes más insignificante que una hormiga, aplastado por una fuerza tan colosal que ni siquiera puedes verla. La impotencia es total. Fuera, Iwo Jima se transforma en un paisaje lunar de cráteres humeantes, un infierno de fuego y acero donde nada puede permanecer en pie. Dentro, la oscuridad se llena de temblores y el miedo se solidifica en el pecho. La aniquilación metódica ha comenzado, y no hay un solo rincón de esta prisión de roca que sea seguro. El infierno ya no es una metáfora, es un hecho geológico. Tras días de ese martilleo infernal que parece querer hundir la isla en el mar, llega un silencio relativo, más aterrador que el ruido. Es la calma que precede al verdadero horror. Desde las mirillas camufladas, entre las rendijas de la roca, observas cómo las lanchas de desembarco se acercan, incontables como langostas, y como las primeras oleadas de marines saltan a la arena negra, desorientados, esperando una resistencia que no llega. La playa está vacía, silenciosa. Es el momento exacto. La orden susurrada recorre los túneles como un cable eléctrico, y entonces, el mundo estalla desde dentro. Las ametralladoras ocultas escupen fuego, los morteros ajustados con precisión matemática siembran el caos, las granadas caen entre las filas atónitas. La playa, en cuestión de minutos, se convierte en una trampa mortal de acero cruzado y cuerpos caídos. En la penumbra de su puesto de mando, Kuribayashi ve confirmada su visión pragmática con una precisión sangrienta. El enemigo ha mordido el anzuelo. Pero ese éxito táctico, esa carnicería inicial, no trae euforia, solo la certeza gélida de lo que significa: el final ha comenzado. Han desatado la furia del gigante, y ahora, inevitablemente, vendrán a buscarlos, metro a metro, túnel a túnel, hasta el último hombre.
Con cada metro de playa que los marines conquistan a un costo atroz, la tensión dentro de la montaña alcanza un punto de ruptura. Para oficiales como el teniente Adachi, educados en el credo puro del Bushido, la mera idea de retirarse más profundamente en los túneles es una afrenta al honor. Exigen cargas suicidas, banzai gloriosos que limpien la vergüenza de la derrota con un último gesto de fuego y sangre. Pero Kuribayashi se mantiene firme como la roca que los protege. Se niega. Para él, cada vida debe gastarse con parsimonia mortal, no desperdiciarse en un arrebato de simbolismo vacío. Su retirada es estratégica, un repliegue calculado para seguir matando, para seguir existiendo como espina en el costado del enemigo. Esta negativa es un terremoto ideológico. Adachi, cegado por el dogma, desobedece y lleva a sus hombres a una muerte inútil y predecible, un eco de la tradición que se estrella contra la realidad de las ametralladoras. En ese choque, se desnuda la verdad más cruda. Para algunos, la supervivencia misma es una traición, y el único final aceptable es el suicidio colectivo, la aniquilación ritual que creen que los liberará. Kuribayashi, al contener esa pulsión, no solo lucha contra los estadounidenses, sino contra el fantasma de una cultura guerrera que prefiere la belleza de un final rápido a la fealdad de una resistencia prolongada. Ese fantasma del Bushido extremo se materializa en los rincones más oscuros del túnel, donde el sonido de la guerra es un eco lejano y la desesperación es absoluta. Aquí, la muerte no es algo que te llegue desde fuera, es un acto que tú mismo debes realizar. Ves a hombres sentados en círculo, sudorosos y pálidos, sosteniendo granadas contra sus propios estómagos. Un último grito, un tirón de la anilla, y el estruendo ahogado los convierte en una mancha en la pared. Es el suicidio de Tañida, el capitán fanático, quien, al verse acorralado, elige reventarse a sí mismo antes que aceptar la derrota, consumando en su propia carne la ideología que impuso a golpes. Para él, morir así es la cúspide del honor. Pero para Saigo, que presencia este horror en silencio, es la confirmación de una locura colectiva. Cada explosión sorda es un golpe más a su ya maltrecha fe. En su mente no hay gloria, solo el desperdicio brutal de una vida, el último y definitivo acto de obediencia a un sistema que ya ha caído. En este mundo al revés, vivir, escapar, volver a casa con tu familia, se ha convertido en el acto más subversivo y difícil de todos. El avance enemigo ya no es un rumor lejano, es el eco de botas en el túnel contiguo, el crujido de equipo que se acerca. Y luego llega un sonido nuevo, un rugido sibilante y primitivo que ahoga todo lo demás. El aire se espesa con olor a gasolina y un calor antinatural inunda las galerías. Son los lanzallamas. El contacto con el enemigo ya no es un intercambio de balas a distancia, es una confrontación visceral con el elemento más puro de la aniquilación. La oscuridad protectora se convierte en tu peor enemigo cuando, de repente, un torrente de fuego líquido ilumina brutalmente el pasadizo, arrastrándose por las paredes y el suelo como una serpiente incandescente. No hay donde esconderse. El terror ya no es psicológico, es físico, un instinto animal de huida ante una muerte que no solo te mata, te consume, te reduce a ceniza y un grito ahogado en el crepitar de las llamas. En ese infierno de luz cegadora y calor insoportable, el combate pierde su último vestigio de humanidad. No se lucha contra un hombre, se lucha contra una fuerza de la naturaleza dirigida con frialdad. El fuego no discrimina, no hace prisioneros, no entiende de honor. Simplemente borra. El fuego finalmente se apaga, dejando un silencio cargado de humo acre y el crujido de la roca enfriándose. Y de ese infierno, emerge una figura tambaleante, tosiendo, con el uniforme chamuscado, un marine estadounidense joven, desarmado, capturado en el laberinto. No es un demonio abstracto, es un chico aterrado, con la cara tiznada y los ojos desorbitados por el pánico. Pero la compasión murió hace mucho en estos túneles, ahogada en el miedo y la rabia acumulada. Lo que viene no es un interrogatorio, es una tormenta de furia ciega. Los golpes caen con un ritmo sordo y brutal, una descarga de todo el odio, la impotencia y el dolor contenidos. Es una venganza no contra él, sino contra todo lo que representa, los barcos que los bombardearon, los lanzallamas que incineraron a sus amigos, la certeza de la derrota. Saigo, tú, solo puedes mirar, paralizado, mientras la moral, esa última línea que separa al soldado del salvaje, se desvanece ante tus ojos. La guerra, al final, no se trata de banderas o estrategias, se trata de esto, de devorar la humanidad de los que la libran, dejando solo un vacío lleno de rabia y el cuerpo irreconocible de un muchacho que, en otro lugar y otro tiempo, podría haber sido tú. En este caldo de cultivo de odio y desesperación, la fisura ideológica se abre como un abismo. El teniente Ito, sus ojos inyectados en sangre y su mente intoxicada por el fanatismo puro, se yergue como la antítesis viviente de Kuribayashi. Para él, cada retirada táctica es una mancha en el honor del ejército, cada orden de preservar fuerzas es un acto de cobardía.
Su odio ya no se dirige solo al enemigo, ahora arde con furia homicida hacia su propio general, al que ve como un traidor que profana el camino del guerrero con su pragmatismo occidentalizado. Ito no busca vencer, busca un final, una purificación por el fuego del sacrificio total. Su obsesión con la muerte honorable es tan absoluta que la vida, la resistencia, la simple existencia se han convertido en pecados. En su mirada, cargada de un fervor casi religioso, ves el reflejo distorsionado del mismo código que envió a tantos a arrancarse la granada en el vientre. Es la ideología llevada a su extremo lógico y más letal, dispuesta a devorar a sus propios líderes antes que aceptar una realidad que no se ajusta a su dogma de hierro. La obsesión de Ito encuentra su expresión final en la noche, bajo un cielo sin estrellas. Él y sus seguidores no se lanzan con espadas desenvainadas, sino convertidos en artefactos humanos, con minas y explosivos atados a sus cuerpos como grotescos exoesqueletos de muerte. Es una carga suicida, sí, pero desprovista de cualquier atisbo de la gracia del samurái, es pura y simple autodestrucción convertida en arma. Cuando estallan entre los vehículos y las posiciones enemigas, la detonación es breve, un fogonazo en la oscuridad que no altera el curso de la batalla ni frena el avance. Su sacrificio no es heroico, es un desperdicio brutal y estéril. Lo único que deja es un silencio aún más profundo y el vacío agudo de un ideal que, al realizarse, no ha creado nada, no ha salvado nada, solo ha borrado a unos cuantos hombres más de un mapa ya condenado. En ese instante, la guerra se revela en su esencia más pura, una máquina insaciable que devora por igual a los pragmáticos y a los fanáticos, a los que quieren vivir y a los que anhelan morir, sin distinguir entre sus ideales, triturando todas las narrativas y dejando solo ceniza y un eco amargo. Justo cuando la máquina de guerra parece haber borrado toda humanidad, surge un acto de quietud que lo trastoca todo. En una cueva, el barón Nisi, el campeón olímpico, se inclina no sobre un compañero, sino sobre un marine estadounidense herido de muerte, un muchacho llamado Sam. No hay golpes, no hay odio. Hay morfina inyectada con cuidado para aliviar el dolor, hay una mano sosteniendo la de un enemigo que se está apagando. Y luego, Nisi encuentra una carta en el bolsillo de Sam, arrugada y manchada de sangre. La lee en voz alta, traduciendo las palabras de una madre desde Iowa que espera a su hijo, que le manda amor y preocupación por el invierno. El aire en la cueva se transforma. La retórica del enemigo deshumanizado se desvanece, dejando al descubierto una verdad simple y devastadora: este chico al que han matado es igual que ellos. Tiene una madre que escribe cartas, un hogar al que añora, un miedo idéntico. Los soldados japoneses escuchan en un silencio cargado de un peso nuevo, no de furia, sino de un doloroso reconocimiento. No hay palabras para ese momento, solo el zumbido incómodo de la compasión renaciendo en el lugar más improbable, iluminando por un instante la absurda tragedia que los une a todos. Esa chispa de humanidad, sin embargo, no puede sobrevivir mucho tiempo en este lugar. La cueva es descubierta, el marine Sam muere, y Nisi, herido y ahora ciego por la metralla, queda atrapado en una oscuridad tanto física como existencial. La ceguera es un símbolo demasiado crudo. Ha visto la verdad de la guerra con una claridad que nadie más quería, y ahora el mundo se ha apagado. La soledad que lo rodea es absoluta, rota solo por el eco lejano de la batalla y el fantasma de las palabras de esa madre desde Iowa. En ese aislamiento, sin fanatismo pero con una lucidez desgarradora, toma su última decisión. El suicidio de Nisi no es el acto frenético de Ito, es un gesto quieto, controlado, el último acto de autonomía de un hombre que se niega a ser capturado, a ser una estadística, a que la máquina lo triture por completo. Es la tragedia final del hombre que comprendió demasiado, que vio la humanidad en el enemigo y la futilidad en su propia causa, y que, en medio de esa irracionalidad total, elige al menos la forma de su propio final. La confusión y la desconfianza que una vez rodeó al soldado Shimizu se disipan con una revelación tan simple como trágica. En un momento de agotamiento, confiesa su verdadera historia: no fue enviado para espiar a sus compañeros. Su traslado a Iwo Jime es un castigo, sí, pero por un acto de humanidad, se negó a ejecutar a un perro propiedad de un oficial acusado de deslealtad. Su crimen fue la compasión, un destello de bondad en un sistema que la considera una debilidad mortal. Ahora solo el enemigo te odia, le dijeron sus superiores al enviarlo a esta tumba. Esa frase resuena ahora con una ironía amarga. Shimizu, el hombre al que todos temían como el ojo del Estado, resulta ser el más parecido a Saigo, otro hombre común, arrancado de su vida y condenado por el pecado de no poder apagar su humanidad. Su presencia en el túnel ya no es una amenaza, sino un recordatorio más de que la maquinaria de guerra castiga por igual al que no odia lo suficiente y al que no muere con suficiente fervor. Agotados, heridos y al borde de la locura, una esperanza mínima y peligrosa brota entre los últimos supervivientes: la rendición.
No es un pensamiento patriótico, es un instinto animal de supervivencia que desafía toda la doctrina. Juntos, tú, Saigo, Shimizu y unos pocos más, deciden arriesgarlo todo. El miedo ya no es solo a los estadounidenses, es el terror a que tus propios compatriotas te vean, te denuncien y te ejecuten por traición antes de que puedas siquiera mostrar una bandera blanca. Pero el intento está condenado desde el inicio. Mientras avanzáis con torpeza hacia la luz al final del túnel, con las manos vacías y el corazón en un puño, la sombra de la guerra fratricida los alcanza. Shimizu, el hombre castigado por su bondad, es el primero en salir, el primero en exponer su frágil gesto de paz. Y es abatido al instante, no por el enemigo, sino por el fuego japonés que viene de atrás, de los que aún se aferran al dogma del nunca rendirse. Su cuerpo cae en la tierra de nadie, un símbolo perfecto del horror final. En esta guerra, incluso el acto de buscar la paz te convierte en un blanco. La rendición no es una opción, es solo otra forma de morir. Entre la metralla y el polvo, un pequeño trozo de tela florece como una amapola en un campo de ceniza. Es el senninbari, el cinturón de los 1000 puntos, un amuleto tradicional cosido por 1000 mujeres para proteger al soldado en batalla. Lo has llevado contra tu piel, una promesa de regreso a casa, un símbolo de la fe y el amor que dejaste atrás. Ahora, ese mismo objeto se convierte en tu último acto de piedad. Con Shimizu muerto a tus pies, víctima de la bala de un compatriota, no hay ritos, no hay banderas. Solo sacas el senninbari de tu propio cuerpo, y con manos temblorosas, envuelves su cabeza ensangrentada. Es un gesto desesperado de dignidad, un intento de cubrir el horror con un símbolo de protección. Pero la tela, bordada con tanto cuidado, se empapa de rojo al instante, volviéndose pesada e inútil. En ese momento, toda la fe, toda la superstición, toda la esperanza depositada en un objeto, se revela como lo que es, completamente impotente frente a la violencia absoluta y aleatoria que lo consume todo. El amuleto no protege, solo se convierte en parte del desastre, un testigo mudo del fin de todas las promesas. El núcleo mismo de la resistencia se desmorona desde dentro, consumido no por las balas, sino por el vacío. El hambre ya no es un dolor, es un estado de existencia, una debilidad que te convierte en un fantasma que se arrastra por los túneles. La desesperación ha quemado todas las certezas, incluso las más férreas. Y entonces, en un giro que marca el fin de toda ilusión, aparece el teniente Ito. No viene liderando una última carga, no viene con los ojos inyectados en sangre. Viene con la cabeza gacha, derrotado no por el enemigo, sino por la realidad. Se acerca a los pocos supervivientes y con una voz que es solo un susurro ronco, admite lo impensable, hay que rendirse. Es la rendición del fanatismo ante la evidencia incontrovertible del cuerpo que se apaga. Sus palabras no traen alivio, solo un vacío más profundo. Si hasta el más extremista, el que predicaba la muerte gloriosa como única verdad, claudica, entonces no queda absolutamente nada en qué creer. El ejército, como idea, como fuerza, como comunidad, ha dejado de existir. Solo quedan hombres hambrientos, esperando el final en la oscuridad. En esa penumbra final, te encuentras, Saigo, frente al general Kuribayashi. Ya no hay jerarquías, solo dos hombres agotados al borde del abismo. Él te reconoce, recuerda tu nombre, recuerda que te salvó la vida no una, sino 2 veces de la furia de sus propios oficiales. Ahora, en un último y amargo acto de piedad, te ofrece una tercera vida, te ordena que huyas, que te rindas, que sobrevivas. Pero hay una condición, un conflicto moral que te atraviesa el alma. Te entrega un fajo de cartas, las últimas palabras de sus hombres, y te ordena que las quemes. Son la evidencia, el testimonio frágil de su humanidad, y él no quiere que caigan en manos del enemigo como trofeos o curiosidades. Debes elegir entre obedecer a tu general por última vez, destruyendo la única prueba de que estos hombres alguna vez pensaron y sintieron, o traicionar su orden para salvar del olvido las voces que la guerra quiso silenciar. Es el dilema definitivo, proteger la memoria o cumplir con el último deseo de un hombre honorable que se dirige a su muerte. El peso de esas cartas en tus manos es más denso que la roca de la isla. No son documentos militares, son suspiros en papel. Palabras torpes y apresuradas dirigidas a madres que nunca verán a sus hijos regresar, a esposas cuyo nombre se susurra en la oscuridad, a hijos que crecerán sin recuerdo del rostro de su padre. Son confesiones de miedo, de amor, de arrepentimiento, de esperanzas absurdas para un futuro que saben que no existe. En ellas no hay rastro de emperadores ni de glorias imperiales, solo la humanidad desnuda y temblorosa de hombres comunes que se despiden. Quemarlas, como ordenó Kuribayashi, sería completar la obra de la guerra, no solo aniquilar los cuerpos, sino también borrar los últimos rastros de sus almas, enterrar su humanidad bajo capas de olvido obediente. Pero cada palabra es un acto de resistencia contra esa aniquilación total. La memoria, frágil y escrita a lápiz,
se convierte en el último campo de batalla, y esas cartas, en las armas más poderosas, testimonios de que, antes de ser soldados, fueron hombres. Mientras tú, Saigo, te enfrentas al dilema de las cartas, el general Kuribayashi se prepara para su fin. Se despoja de sus insignias, de todo lo que lo distingue como comandante, y se viste con el uniforme sencillo de un soldado raso. En este último gesto, borra las jerarquías, ante la muerte, todos son iguales. Con un pequeño grupo de los últimos fieles, sale de la cueva en una carga final que no es un ataque estratégico, sino un acto puro de voluntad. No hay fuego de artillería que lo cubra, no hay retirada planificada. Es combate cuerpo a cuerpo, caótico y visceral, en la penumbra del amanecer. La bala que lo encuentra no es gloriosa ni ceremonial, es una herida sucia y mortal en el fragor de la lucha, que lo deja tendido en la arena negra, mirando el mismo cielo que ha contemplado durante meses como su prisión y su condena. Su muerte no iza una bandera, no cambia el curso de nada, simplemente ocurre, silenciosa y personal, como la de tantos miles a los que dirigió. Herido de muerte y sabiendo que la captura es inminente, Kuribayashi utiliza sus últimas fuerzas para un último acto de control. Con una voz apenas audible, le pide a su ayudante, Fujita, que le dé el golpe de gracia, que le corte la cabeza para evitar que caiga en manos del enemigo como trofeo. Pero incluso ese último ritual del Bushid se ve frustrado. La katana está mellada, inútil. En su lugar, Kuribayashi saca la pistola estadounidense que ha llevado consigo, un recordatorio irónico del enemigo que lo derrotó. Antes de apretar el gatillo, su mirada vaga por el paisaje desolado y hace una pregunta última, desgarradoramente simple, a Fujita: ¿Estados Unidos finalmente será una buena tierra para los japoneses? Es la duda final del hombre que conoció ambos mundos. Luego, pone el cañón bajo su mandíbula y aprieta. Tú, Saigo, oculto entre las rocas, eres el testigo involuntario de este final. No ves al general, ves a un hombre solo, haciendo una elección solitaria, y ese acto te libera de tu juramento. Ya no hay órdenes que cumplir. Solo queda huir, y las cartas que decidiste no quemar, ocultas contra tu pecho. El último disparo se disipa en el aire y, de repente, el silencio lo inunda todo. Un silencio pesado, antinatural, después de meses de estruendo constante. La isla ha sido tomada. Los marines avanzan con cautela entre los cráteres y los cuerpos, su victoria es un alivio mudo y exhausto. Para ellos, la batalla ha terminado. Para los pocos supervivientes japoneses que se arrastran entre las rocas, comienza una nueva pesadilla, la de ser cazados, la de ver cómo los vencedores recorren el campo revuelto, recogiendo recuerdos como si fueran conchas en una playa. La katana mellada de Kuribayashi, la pistola estadounidense con la que se quitó la vida, un diario manchado, una foto familiar, cada objeto íntimo es arrancado de su contexto y convertido en trofeo, en curiosidad, en prueba de una victoria. La derrota no es solo la pérdida del territorio, es la profanación de los símbolos personales, la transformación del dolor y la memoria de un hombre en un souvenir de guerra. El silencio, entonces, no es paz, es el vacío que deja el sinsentido tras haber devorado todo a su paso. Tu cuerpo, Saigo, ya no te obedece. El hambre y el agotamiento te han convertido en una sombra que apenas puede levantar los brazos. Cuando los marines te descubren, no hay una carga final, no hay un último gesto de honor. Solo un acto instintivo y vano de rabia, un débil forcejeo que termina con unos golpes brutales que te derriban de nuevo en la arena. No hay gloria en la captura, solo la humillación física del vencido, las manos atadas a la espalda, el empujón brusco para que camines. Te conviertes en lo que tu ejército dijo que era la mayor desgracia, un prisionero de guerra. Mientras te llevan, el sol se pone sobre Iwo Jima por última vez para ti, tiñendo de rojo y púrpura el humo que aún se eleva de los cráteres. Es una puesta de sol de una belleza obscena sobre un paisaje de pesadilla, un cierre visual irónico para una historia que nunca tuvo un comienzo verdadero, solo este final lento y doloroso. Y es ahí, en ese instante de derrota personal bajo un cielo sangrante, donde el círculo se cierra y el tiempo se pliega sobre sí mismo. Porque las cartas que escondiste contra tu pecho, las que te negaste a quemar, no se perdieron para siempre. 60 años después, bajo ese mismo sol, las manos cuidadosas de los arqueólogos las desenterrarán de la arena negra que las protegió como un útero. Ese montón de papeles ajados y manchados, atado con una cuerda podrida, no es un artefacto más. Es el susurro colectivo que se alza desde el silencio de la tumba. La voz de los muertos, de Kuribayashi, de Nishi, del joven Kashibara, del mismo Shimizu, vuelve a través de la tinta desvanecida. La memoria, enterrada y dada por perdida, es recuperada. Cada carta es un fragmento de alma devuelto al mundo, una prueba de que existieron, de que amaron, de que temieron. Y entonces, al fin, comprendes el sentido profundo del título. Nunca se trató solo de una ubicación geográfica.
Iwo Jime es el buzón, la estafeta perdida, el lugar desde donde todas estas cartas, llenas de verdades demasiado humanas para la guerra, fueron finalmente enviadas, con 6 décadas de retraso, a un mundo que necesitaba desesperadamente leerlas. Así termina esta historia, no con el sonido de una trompeta victoriosa, sino con el leve crujido del papel al ser desdoblado. Es la guerra vista desde el lado de los olvidados, desde los que no tuvieron voz en los libros de historia, los que fueron reducidos a un número en una estadística de bajas. En esta isla, la idea de vencedores y vencidos se desdibuja hasta desaparecer, ahogada en el sufrimiento compartido y en la pérdida universal. Lo único que queda, lo único que realmente persiste más allá de las banderas y los monumentos, son las historias enterradas. Esa humanidad frágil, imperfecta y profundamente conmovedora que, contra toda probabilidad, logró sobrevivir no en el bronce, sino en el papel más delicado. En la letra temblorosa de un adiós, en la mancha de una lágrima seca, en la promesa de amor escrita a la luz de una vela en un túnel. Allí, en esos restos de papel, la guerra no se gana ni se pierde, simplemente se revela por lo que es, una tragedia que, al final, solo puede ser comprendida a través de las historias individuales que intentó, y fracasó, en silenciar para siempre.